¿Ya? Bueno, buenas sí, la verdad. Extraña pareja. Buenas noches, bienvenidos a esta noche cortasariana. No es extraño en este sitio que le dediquemos espacio a Julio Cortázar. De hecho, ni siquiera aquí hay sillas, Sí, por tímidos no les preocupan, pero hay sillas libres. Incluso una persona vino una vez aquí a la librería y preguntando si éramos la librería de los parientes de Cortázar. La verdad es que en el sentido estricto no somos familia de Cortázar, o sea, no ni por consanguinidad ni por casamientos, sí, pero la verdad es que sí, Cortázar forma parte de la familia que uno construye, de los afectos más allá, ¿no? Hay muchos escritores que uno admira y hay otros escritores que además de admirar quiere, y desde luego Julio Cortázar está dentro de ese grupo de nuestros escritores más queridos, con lo cual siempre tratamos de hacer todo lo posible para recordarlo todas las veces que sea necesario y propicio. Estos libros, en realidad hemos juntado dos ediciones diferentes en todo sentido, no solo, la verdad que nunca no los había puesto al lado, que parece uno gordo y corpulento y otro delgadito y pequeño. La verdad hemos elegido un poco esta fecha a propósito, ¿no? En cierta manera, porque Cortázar hubiera cumplido el 26 de agosto 101 años. Esto suena medio ridículo porque generalmente se festejan los números redondos, pero lo que suele pasar con los números redondos es que todo el mundo suele acordarse de los autores y en cuanto el número pierde la redondez pasan a un tercer plano o cuarto plano hasta que se vuelve a redondear el número. Entonces es donde nosotros aparecemos, nos interesa menos participar de esos eventos y estar en forma continua tratando de sostener, ¿no? Lo que estamos en esto sabemos que no hace falta que un autor sea bueno para que esté presente, ¿no? Hace falta algo más. Y dentro de nuestras modestas posibilidades tratamos de hacer todo lo que podemos para mantener siempre vigente su obra, ¿no? Tratarla de que cada vez tenga más lectores y que esté vigente como creemos que lo está ahora. Y además estamos a muy poco, el día 8 de este mes, dentro de menos de una semana, se cumple el primer aniversario de la muerte de Aurora Bernardes, que es una persona además de que yo creo muy importante en la vida de Julio Cortázar. Como ustedes saben, fue su primera esposa, pero yo creo que también fue un personaje fundamental que influyó mucho en su obra, y además fue una persona que estuvieron siempre ligados, aunque ya no casados, de otra forma, ¿no? Cuando Cortázar se enferma, la que lo va, se muda con él a cuidarlo, es Aurora, y entonces me parece que también era un homenaje merecido, sobre todo en lo personal. Él ha sido una de las personas más importantes en mi vida, le la he hecho de menos a diario, y además creo que ha hecho un trabajo enorme con la obra, en la difusión y el establecimiento de la obra de Cortázar. Cuando Cortázar murió había muchos de sus libros que no se encontraban en las librerías, había libros que estaban inéditos, la correspondencia no estaba publicada, la versión final con las correcciones de Salvo Crepúsculo tampoco, y Aurora, cuando se ocupó de su obra, lo hizo, y creo que logró una presencia de Cortázar en la actualidad muy importante, y creo que por su empeño y su capacidad, más allá, no digo que eso no sea el mérito de la obra de Cortázar, pero también conozco muchos grandes autores que están olvidados hoy y que uno no puede conseguir los libros en una librería. Entonces esto también es una cosa importante. Entonces hemos decidido ir escalonando de alguna manera la presentación. Primero a los niños, dice, entonces vamos a empezar con el más pequeño, ¿no? Este que tiene un título así
si el escritor no se divierte, es un imbécil. Esta es una frase de Cortázar tomada. Está destinado, bueno, ya va a contar más del contenido, tiene que ver con una entrevista que le hizo Rosa a Cortázar, y me parecía que esto encaraba un aspecto que a nosotros nos importa mucho, que es el aspecto personal de los escritores, ¿no? No solo a través de las ediciones, sino a través de, bueno, del museo que ustedes conocen y demás. La vida personal de los escritores nos parece interesante, a diferencia de muchos universitarios que critican esto, porque uno tiene que prescindir del autor, de la biografía, que el texto tiene que andar solo. A mí me parece fantástico, ya para eso están los universitarios, como nosotros no lo somos, sobre todo de los escritores que queremos, nos interesan también su pensamiento y su historia personal. El contenido, como ya dije, lo hablé a la Rosa. Yo quería comentarle, esta es una edición hecha totalmente artesanal, de las ediciones del tipo que hacemos nosotros. Son solo 100 ejemplares, están todos numerados y firmados por Rosa. Y además tiene una particularidad que no está anunciada en la portada, pero que es la inclusión de unas 12, creo que son 12 fotografías, que son 10 de ellas totalmente inéditas de Cortázar, que lo muestran, por ejemplo, desde bebé en Austria, cuando estuvieron en Suiza, digamos después de que nació en Bélgica, su familia se trasladó a Suiza. Acompañan toda una serie de fotografías de Cortázar, solo 2 se habían publicado. Esta a mí me gusta mucho porque es del año 15 y está con una pelota de fútbol, lo cual me parece que es una cierta, eran los comienzos de los años del fútbol, y así va avanzando hasta que, bueno, se lo puede ver en la escuela primaria. Creo que hay una foto aquí, como ven, largo fue siempre. Si no lo ven pueden verlo después más cercanamente, y bueno, va acompañando un posible desarrollo iconográfico en la obra de Cortázar, estableciendo en España, por ejemplo, esta foto totalmente inédita, es una foto de Cortázar y Aurora Bernarda de 1960 frente al acueducto de Segovia, obvio. También cuando llega a Francia, esta foto está en la Ciudad Universitaria de París, cuando Cortázar se instala en Francia, vive los primeros 8 o 9 meses en la Casa Argentina de la Ciudad Universitaria y demás. Bueno, esto con respecto a las fotografías que incluye el libro, y yo creo que lo mejor es pasarle ya la palabra a Rosa, que le hable del contenido, que va a ser más interesante. Pues muchas gracias. En realidad el libro tiene 3 partes, pero todas tienen que ver con la recuperación de una entrevista del año 76 o 77. Se publicó en El País, y la entrevista, yo creo, por lo menos era mi impresión, y luego cuando la he vuelto a leer, y ya cuando la he leído aquí en el libro Pruebas, pues como lo he visto, yo creo que es de las entrevistas que más satisfechas me dejaron en mi vida. No es una entrevista biográfica, al contrario, es una entrevista muy literaria, es sobre literatura, sobre cómo Cortázar veía la literatura. Se habla, también es verdad, se habla de libros, se habla de libros fundamentalmente, de la tarea del escritor, de cómo el escritor al enfrentarse al hecho de la escritura. Y sí, y se habla muy poco de política, cuando era un momento en el que Cortázar estaba tomando posiciones muy claras, y todos los periodistas, por lo que le preguntaban, era por qué pasaba con Cuba, por qué pasaba con Nicaragua. Yo elegí, era una entrevista para el mundo, digamos, era una entrevista cultural, y yo elegí hablar de literatura porque a mí me había fascinado
Julio como escritor. Y me interesaba menos su posición política, que bueno, pues tenía algo de quizá un poquito errático. Pero lo que sí es verdad es que en algún momento él habla de su entrada en la historia, literalmente, en esta entrevista, y la refiere a un primer viaje a Nicaragua, y también a su relación más tensa después del 68 con el régimen de Fidel Castro. Pero realmente este es un tema que, estando presente en la entrevista, no es el fundamental. Además de esa entrevista, entonces, a la hora de recuperarlas, me pareció que por ahí igual quedaba un poquito coja. Pero yo no quería moverme de lo que había sido mi trabajo, mi escritura con él, aunque he hecho críticas de algunos de sus libros, como el libro de Manuel, o como otros, como Último Round, cuando se publicó en España, en fin, un montón de libros sí que hice crítica para el Triunfo, para Informaciones, en fin, en aquellos entonces. Y entonces recuperé unas declaraciones que hizo él en Barajas a un grupo de periodistas, en el que fuera no su último viaje a España, pero su último viaje oficial a España, que tampoco era un viaje oficial, pero que como recién acababa de asumir el primer gobierno socialista, en el 83, bueno, él murió un año después, pero entonces fue un momento en el que él pasó a saludar al entonces flamante ministro de Cultura, Javier Solana, y a Jesús Aguirre, que acababa de ser nombrado director general del libro. Yo creo que... no, de la música, perdona. De las dos. Creo que lo que querías es decir a Jaime Salinas. Perdona, claro que sí. No, ahí te Os juro que siempre escribo. Hoy no veía yo que podía yo escribir, que no estuviera yo escrito. Siempre escribo porque me meto en jardines. Hoy me tocó el jardín. Menos mal que está Marcos, que no me deja equivocarme. Y efectivamente, Jaime Salinas era el director general del libro, y fue él, yo creo, el que nos llamó a un grupo de periodistas, pues a mí que estaba en El País y a otros que había en otros periódicos, para que estuviéramos en Barajas en ese rato que iba a dar una rápida rueda de prensa. En esa rueda de prensa él sí habla de política, él sí saluda al primer gobierno socialista en España, y de alguna manera me parecía que, aunque había habido 5 años entre una y la otra, estas declaraciones muy a prisa completaban de algún modo aquello que me pareció que, aunque hay alusiones y referencias, no se veía en una entrevista que, por otro lado, cumplía su función, que era hablar de literatura. En las entrevistas siempre le dejan a una muy insatisfecha. Primero porque una recibe la voz oral, vaya, el personal larga y habla como es, y luego una tiene que escribir. Y claro, la escritura no es lo mismo que el lenguaje oral, y menos que el lenguaje oral en una... bueno, a ver, si se es tan catastrófico como yo, encima, pero Cortázar tenía una sintaxis maravillosa. Cortázar hablaba con frases largas, no sé cómo decir. Cortázar daba vueltas para llegar a lo que quería decir, que era lo que decía, exactamente lo que decía. Y por ahí podía resultar más fácil, pero yo tenía siempre la impresión de que me había quedado corta. La tengo con todas las entrevistas, pero con esta, quizá, igual por la facilidad con
Cortázar podía hacer una lengua casi literaria, hablando, pues yo creo que por eso me gustó esta entrevista. Mi admiración por Cortázar, hay una primera parte que es una especie de prólogo, se llama Una explicación, y bueno, pues lo que cuenta es un poco mi experiencia de Cortázar y puntualiza alguna cosa que anda por ahí. Mi experiencia de Cortázar es la de lectora fascinada, antes que nada lectora fascinada, primero de los cuentos, luego de Rayuela y luego ya pues de jugar a los cronopios y de todo, ¿no? Ya de todo a su obra. Cada vez me fascina más. En fin, yo supongo que ahí estará también este problema de peso distinto de lo literario y lo oral, pero seguramente es de las que menos. Así que ya, pero ya lo que sea será lo que opinen ustedes. Yo hasta aquí llego. Muchas gracias. El otro libro, como les anticipaba, que es la continuidad de Cortázar, de Daniel Mesa Gancedo, es de otro tipo. Daniel es un investigador, un especialista en la obra de Cortázar, y por un lado este libro continúa una serie que también hemos hecho con Rosalba Campra y que estamos en preparación con Jean Andreu, que es el hecho de reunir artículos que ellos han escrito, de ponencias en congresos o demás, que quedan dispersas, publicadas en una revista o publicadas en internet por otro lado, ¿no? Y es una pena porque si la gente no tiene la posibilidad de armar un libro, no se tiene una visión tan global del pensamiento del investigador, del crítico. Entonces hemos hecho, con el caso de Cortázar, como decía, con Rosalba Campra, que se llama Cortázar para cómplices. Estamos preparando Cortázarianas, que será la reunión de los artículos de Jean Andreu, que esa viene lenta. Jean tiene tiempos muy parsimoniosos. Y este es el que reúne, digamos, textos, si bien hay un texto inédito también, pero básicamente reúne los trabajos publicados en distintos medios o en presentados en distintos congresos y demás, de Daniel Mesa Gancedo sobre Cortázar. Yo tenía especial interés porque ustedes saben que la poesía de Cortázar es muy poco conocida, y Cortázar en realidad, yo creo que él lo que más quería es ser poeta. Creo que no en vano el primer libro que publica es un libro de poesía, y el último libro, que apenas llega a corregir las pruebas, algo el Crepúsculo, también es un libro de poesía, ¿no? Y con ver las cartas que él escribe cuando Gianni Totti, el traductor italiano, le ofreció que armara Las rayones de la cólera, en el año, cuando lo conoció en el año 68, si no recuerdo mal, en Cuba, realmente se encuentra entusiasmadísimo, y ahí surge Pameos y Meopas también. Y Daniel ha sido, si no el que más, por lo menos uno de los que más ha trabajado el tema de la poesía en Julio Cortázar, y si bien todo este libro no refiere a eso, porque incluso hay otras temáticas vinculadas a Julio Cortázar, es una cosa muy presente y que le he investigado mucho, con lo cual me parecía importante, si bien obviamente, ya le digo, hay otros trabajos, además reunir esto y poder aportar algo al mayor conocimiento o a colaborar en que se difunda la obra poética del autor, ¿no? Así que yo nada más la edición, nosotros hacemos el mismo tipo de ediciones, ya no lo voy a repetir porque lo acabo de decir, también se trata de 100 ejemplares firmados por Daniel en este caso y numerados. Nosotros somos una especie, una vez me definieron como un anti-editor, porque cuando los editores se matan seguida para poner segunda, tercera edición, nosotros nos auto-negamos por definición la posibilidad de la segunda edición, porque los textos ya después cada cual que los publique donde quiera, pero desde luego hecho por nosotros y en este formato no lo haremos. Así que bueno, te toca a ti. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a Claudio por la presentación y sobre todo por el lujo
y el honor que me ha hecho al permitirme ver reunidos una serie de trabajos que datan de bastante tiempo en algunos casos. Tanto tiempo que me da la impresión de que el autor ha desaparecido, no Cortázar que está presente, sino el autor del libro, ¿no? Pero hay un texto que habla de él que me he permitido traer para leerlo y no entrar en demasiados jardines, sino perderme, así que con su permiso. El libro es continuidad de Cortázar y el texto, de alguna forma, como pórtico, aparece recuentos y reversos. Había comenzado a leer a Cortázar sin saberlo unos cuantos años antes de tener siquiera noticia de su existencia. Un cuentecillo morboso y polifónico, un rudimentario graffiti en una esquina de la ciudad. Esas podían ser las pistas más remotas, aunque entonces no hubiera podido describirlas de ese modo. Luego aparece el nombre del autor, la experiencia se hace común y no tiene ningún interés reconstruirla. El empecinamiento y tal vez una paradójica falta de imaginación hicieron que a partir de una determinada hora cada uno de sus instantes productivos tuviera su empleo minuciosamente atribuido e incluso modestamente retribuido. Leyó a Cortázar y a veces escribió sus lecturas. Algunas de las páginas que escribió se han perdido, y aunque tal vez las miraría con cierta curiosidad, no lo lamenta. Aún así quedan muchísimas más de las necesarias y este libro recoge, imprudentemente, unas cuantas. A la hora de organizar su material diverso y excesivo solo se le ocurrió una idea, la de la continuidad. En realidad primero fueron dos ideas, la del recuento y la del reverso, pero le pareció que eran términos con una demasiado obvia connotación elegíaca e irónica que prefería evitar. Y en ese estado de confusión surgió la otra idea, la de la continuidad. Si no la descartó enseguida, a pesar de su también eventual obviedad, obviedad en la que ya habían incurrido otros, fue porque era más cierta, porque le pareció que esa única idea recubría una multiplicidad de fenómenos relacionados con su lectura de Julio Cortázar. En primer lugar, hablaba de lo que podría llamarse la persistencia de la lectura. Después de todo, y aunque alguna vez, si no negocios urgentes, sí hubo circunstancias que requerían una dedicación absoluta, los textos cortázarianos se empeñaron en no desaparecer del todo, y por lo tanto, en cierto sentido, definieron alguna de las líneas de su biografía. Pero eso que en alguna lengua se llama hilo rojo, constituye tal vez la más frágil, la más común, y la menos interesante de las continuidades, aunque también la más sutil, la que en virtud del azar y la generosidad de otros perseverantes lectores cortázarianos habría permitido que aquí, en este punto con forma de libro, empezara tal vez a cerrarse una especie de círculo de aquel color intenso. Había otras continuidades que le parecieron más relevantes y que solo el paso del tiempo y la persistencia de la lectura pudieron revelarle, al menos como hipótesis. Y esa condición hipotética sería lo que justificaba el título e incluso la propia existencia del volumen, porque de un modo u otro había sostenido la lectura durante un tiempo que aquí, en este punto, de un modo u otro, se detiene. Casi todas sus lecturas escritas de Cortázar se habían dedicado fundamentalmente a la poesía y secundariamente al cuento. Volver sobre ellas, volver a darlas, reproducirlas, era así, hacer un recuento y mostrar si acaso el reverso de su propia trayectoria como lector. Y de nuevo, si acaso, del sentido de la escritura cortázariana tal como la había leído. Pero la hipótesis era otra. Si algo creyó haber descubierto y se atrevió a mostrar era que entre esas dos, digamos, modalidades de la creación cortázariana existe, en efecto, una continuidad que va más allá, mucho más allá de la mera afinidad expresiva al alcance de la intuición de un lector atento. Se trataba de una continuidad, pero no de una identidad entre cuento y poesía, que en el fondo hubiera justificado la indiferenciación. Cortázar, que asoció al cuento con la poesía antes que con la narrativa, no dejó nunca de escribir poesía ni cuentos, lo que en un momento dado le pareció razón suficiente para considerar que entre una y otra modalidad expresiva podría existir continuidad, sí, pero también un límite insoslayable, o tal vez solo una frontera imperceptible entre las dos caras de una misma escritura. Volviendo a leer lo escrito sobre esa continuidad constitutiva del proyecto literario cortázariano, se le revelaron además otras continuidades en su propio modo de acercarse a esa obra. La que vincula texto y comentario es una de ellas. No había sabido encontrar después de tanto tiempo, otra manera mejor de entender a Cortázar que seguir de cerca su escritura. Fijarse al texto con otro texto, sacar de la palabra otra palabra. Y sin embargo esa continuidad textual había de llevarlo necesariamente a descubrir otras continuidades extratextuales y contextuales,
quizá las más ausentes de esta recopilación, las de la vida tal vez. Primero porque no le gustaban mucho, académico al fin, y porque no sabía usarlas, y después porque han precisado el acceso a la correspondencia tan reciente. Pero también antes, más a menudo, se fue haciendo evidente la existencia de lo que podrían llamarse continuidades transtextuales, las que se dan entre la escritura de Cortázar y la de otros autores de su elección, que es la mejor manera de comprender su lugar en un continuo tan sutil, tan denso y polifacético como eso que se ha llamado la tradición de la modernidad. En el cruce de esas continuidades simultáneas debía estar también la clave para la organización del libro. La relectura llevaría a la recomposición, orientada por el deslizamiento constante entre cuento y poesía. Por eso había que abrir el libro con el relato de origen que alguien que iba a ser un poeta hizo en más de una ocasión, con significativas variantes. Luego, la lectura del cuento Los pasos en las huellas podía servir como prueba de la continuidad entre poesía y ficción, pero también entre poesía, ficción y crítica. No resultaría sorprendente entonces descubrir de inmediato al propio Cortázar, siguiendo muy de cerca los pasos de Mallarmé, plegándose a su palabra en una serie de poemas que iban del feliz homenaje al filo sutil entre la traducción y la versión. Ya se podía, seguidamente, acceder a una reconstrucción panorámica del lugar que ocupa la poesía en los cuentos cortázarianos, casi como una primera recapitulación que contextualiza y ficcionaliza en otro orden aquel brevísimo relato de origen. El siguiente capítulo implicaba otro tipo de lectura. También en el origen, en otro origen, justo antes, podríamos decir, de darse a conocer, Cortázar siguió muy de cerca los pasos de John Keats. Ensayó, interpretó, tradujo, versionó y lo guardó. Mucho tiempo después pudimos leer las huellas de aquel recorrido y vimos que no eran exactas, que otras manos habían corregido al autor. Tal vez a alguien podía importarle la magnitud de esas correcciones y conocer las diferencias con el original. Y el comentario entonces se convirtió en restauración. Algo parecido, pero con menos pudor, se realiza en el capítulo siguiente, una especie de edición crítica y anotada de un breve relato, Estación de la mano, cuyo protagonista es un poeta romántico, o alguien a quien le hubiera gustado ser un poeta romántico, que convive con una mano cercenada que lee y escribe. Como otras manos, en otro cuento de Cortázar, el comentario y la anotación aquí han crecido casi monstruosamente, como si no hubiera podido resistirse a comparar en detalle las dos versiones publicadas del mismo relato, caso único hasta ahora en el corpus de Cortázar. Por si acaso, en algún momento se le olvida. Si las fechas no lo impidieran, podríamos jugar a creer que algunos de los más bellos poemas que escribía el protagonista de Estación de la mano y su siniestra compañera parecía aprobar complacida, pasaron a la colección Larga Distancia, un cancionero de amor, más o menos romántico, nunca publicado aisladamente y que aquí se juega de nuevo a restaurar, revelando ahora sí la continuidad entre poesía y vida, pero también entre canto y cuento. Quizá por eso ese capítulo inédito hasta ahora ocupa un lugar central en más de un sentido y supone una inflexión que es casi una reflexión simétrica. El análisis de Bruja, otro cuento temprano de Cortázar, muestra a otro protagonista romántico, ahora una mujer, y permite establecer otra continuidad transtextual con otro autor mucho más próximo a Cortázar que Mallarmé o Keats. Se trata de Borges, en relación con un motivo quizás sorprendente en el caso de Cortázar, la creación artificial, pero que revela, como suele, la intensidad metaficcional o metapoética, si se quiere, de la narrativa de ambos autores. El intersticio, posiblemente marginal, que en esa comparación comunica ya a dos indiscutibles patrones de una cierta literatura argentina, se expande a continuación comparando dos poemas que desarrollan un motivo común, de nuevo sorprendente en Cortázar, la crucifixión de Cristo. Otra historia mítica, la de Teseo y el Minotauro, ha sido evocada con más frecuencia al vincular a los dos autores argentinos, y es objeto de un capítulo que, aunque solo atiende al texto cortázariano, Los Reyes, permite comprobar que el procedimiento de inversión interpretativa que articula este poema dramático de Cortázar es análogo al que Borges había utilizado con la figura de Cristo en el poema analizado en el capítulo previo. El volumen se desliza hacia su final con dos capítulos que siguen persiguiendo monstruos. Voces del mal explora el modo en que Cortázar habla de víctimas fascinadas por sus victimarios o por su propio miedo. Y se cierra con el análisis de una especie de oda al niño parricida, figura en interpretación de Cortázar catártica. La mántica en la semántica, otro texto inédito en español, extenúa probablemente
a las raras criaturas verbales que pueblan no pocos poemas cortázarianos, con un procedimiento no menos enrarecido de escalpelo verbal, y todo ello, lo del poeta y lo del crítico, para intentar hacer hablar al lenguaje. El final del libro, también inédito, es una máscara epilogal. Otra de esas lecturas próximas de un texto que supone el cierre de la obra organizada por Cortázar en vida. El encubridor, último poema del primer libro póstumo de Cortázar, salvo el Crepúsculo, acaso uno de los que de modo velado ya dejaban establecidas algunas continuidades entre poesía y vida, o al menos entre los distintos sujetos que pasaban de la una a la otra. Al principio ni podía pensar en que algunas de estas páginas pudieran publicarse. Algunas de las más recientes, en cambio, le fueron solicitadas y no hubieran existido sin ese reclamo previo. Y son las que le hicieron pensar a Cortázar de manera distinta a como lo venía pensando. Si este volumen deja constancia de ese cambio, podrá considerarlo justificado. Y como no hubiera existido sin el feliz encuentro con los amigos que giran en torno del Centro de Arte Moderno, deja aquí escrito su agradecimiento. Aunque a veces no haya habido nadie en la primera habitación, nadie tampoco en la segunda, y él se empeñara en seguir leyendo de espaldas a la puerta, durante todos estos años le han ido llegando palabras de otros que han ido dando continuidad a la conversación. A ellos le dedica este libro. Muchas gracias. Siempre pasan cosas cuando se trabaja sobre Cortázar. Cortázar interfiere. La verdad que Rosa, yo no sé si porque se enterneció con las fotos que hemos puesto, pero se ha portado bien con tu libro. Con el libro de Daniel ha hecho los problemas informáticos más tremendos, y siempre pasa. Hay una anécdota que contamos siempre, que cuenta ella. Rosalba Cambra es una persona muy puntillosa en la corrección de sus libros. María Ángeles colaboró con ella, se trabajó en la corrección del libro, que quedó casi Cortázar para cómplices, casi perfecto a nivel de Ratas, y nadie sabe por qué, cuando el libro aparece publicado, el capítulo que hablaba de los finales abiertos desapareció completamente la última página. Nunca, ni el imprentero, nadie, porque ese no habíamos hecho nosotros, lo hizo una imprenta, sabía por qué está. Y digamos, Daniel mandaba los textos y en mi ordenador pasaban cosas rarísimas, que creo que más o menos la hemos podido combatir y que ha quedado un resultado bastante aceptable. Así que, bueno, nada más quería abrir el juego. Ustedes, Cortázar es un autor conocido por casi todo el mundo y muy cercano a la gente, así que seguramente alguno de ustedes querrá hacer alguna pregunta, algún comentario o lo que fuera. Cuando pasa esto, ¿sí? ¿Hay alguien? Sí. Sí. Yo quería preguntarle a Rosa cómo fue ese encuentro suyo con Cortázar. ¿Cómo fue esa relación con Cortázar cerca, de corta distancia? ¿Cómo era Cortázar? A ver, fueron varios encuentros. Profesionalmente, solo 2. Bueno, los otros son medio profesionales, medio de amigos, y lo cuento en el programa. Yo le conocí en Torres Blancas, en lo que entonces todavía era la editorial de Jaime Salinas, Alfaguara, en un encuentro con él, y al día siguiente le hice la entrevista, y luego hubo una fiesta que dio Jaime en su casa de Don Pedro, que no sé si corresponde a ese viaje o a otro, lo tengo mezclado. En la entrevista la hicimos en el Hotel Palace, y puedo verle, puedo ver la luz, puedo ver a Ugné, que era su mujer entonces, que era era un personaje influyente de Gallimard en ese momento, y estaba allí, pero tuvimos una conversación probablemente 2 horas, hablando de literatura y grabando y tomando notas, que era como yo entonces hacía las entrevistas. Después, bueno, para mí Cortázar, hay una cosa que es un poco una broma, que es que
Me pareció una inteligencia brillante. Aparte un hombre muy atractivo, en ese momento era un señor estupendo. Me pareció una inteligencia brillante y yo lo puse en la entradilla, y al día siguiente cuando nos encontramos en esa fiesta tal, me dice, pero no, Pereda, si el inteligente es Octavio Paz. Después nos encontramos él vino a la inauguración de una exposición de su amigo, uno de los Julios de París, que era Julio Lepard, el pintor. Se hizo una exposición en el Centro de Arte Moderno, que entonces, mire usted por dónde, Centro de Arte Moderno, sí, Museo de Arte Moderno no todavía, en los bajos de la Biblioteca Nacional, que era un poco el embrión de lo que luego iba a ser el Museo de Arte Moderno y el Reina Sofía. Y después de esa inauguración hubo una fiesta en Mataborricos, en casa de Alberto Portera, que reunió a una serie de amigos. Ahí tuvimos también la oportunidad de charlar. Al día siguiente, incluso pues en un grupo muy pequeño, también en Mataborricos, estaba vaya, el Almeiser, estaba Antonio Saura, que en ese momento había perdido temporalmente la carta verde, y eso en unos días coincidieron una tarde por estar allí con Antonio Saura. Estaba también Carlos y Geraldine. Es que es todo como el pasado, completamente pasado. Gerarda dormía delante de la chimenea y tuvimos una tertulia muy bonita en la que se habló de política y de literatura. Estaba Ángel Erguindey también, por cierto. Estábamos Marcos y yo. Muy poquita gente. Me parecía un seductor, no solo un hombre de una inteligencia brillante y además de una capacidad de escritura que a mí me deslumbra y me deslumbró siempre y me sigue deslumbrando, sino un seductor, que lo sabía, es decir, seducía hasta las piedras, era su... Luego nos encontramos también en casa de Perico Altares, también un grupo pequeño, con Alberto Liar, creo, y con una poquita gente en Torre Caballeros, en casa de Perico Altares, que no está. Y después ya pues ese verano, después por el encuentro de Barajas y una copa, es verdad, en el despacho de Javier Solana, quizá, y algún otro encuentro con pequeños grupos muy literarios y de la prensa y un poco. Y luego hay una historia que también la cuento ahí, que nos resultó muy triste. Pues en el verano del 83 era, Mario Musnik nos llama a Santander y nos dice venir al Molino, que va a haber una sorpresa, veniros al Molino unos días. Bueno, yo no podíamos movernos, este tenía 2 años, había además, yo trabajaba entonces creo que para Cambio 16, pero cubría las actividades de la Menéndez Pelayo, total, que no nos pudimos escapar a Segovia. Bueno, Julio estaba allí ese verano y las fotos maravillosas que le hizo Mario, si no me equivoco, las habéis publicado vosotros y expuesto.
y nosotros no pudimos ir y ya no le volvimos a ver. No sé si te he contestado con nada. En parte sí. En parte, claro, es que yo tampoco sé. Ya hablaremos o sea, en petit comité. es decir, lo peor que puede hacer un periodista es creerse que conoce, que es amigo, que es no sé qué, con su material de trabajo, porque aunque en este caso ha habido una relación que durante un tiempo ha sido cercana, es decir, que él me reconocía, y yo a él, por supuesto, claro. No es una relación, no tiene nada que ver con la relación personal, es un poco otra cosa, es una relación del mundillo, es una relación social, una relación literaria, aunque hubiera confidencias, aunque hubiera comentarios, aunque hubiera las cosas que... Pero la persona es inabordable y desde luego un periodista ni de coña, vaya. Sé que hay colegas que creen que sí. Sé que hay colegas que creen que sí. Por eso defiendo siempre que el entrevistado tiene el derecho a su discurso y que yo solo escribo discursos. No tengo por qué nada más. Allá lo que consiga, depende de lo que pregunte y lo que... Yo quiero preguntarte, primeramente, no estoy tan cercana al mundo tanto literario para opinar, pero esa obsesión de la memoria que tienes, porque desde el momento en que estamos aquí viviendo lo que nunca hubiéramos podido conocer, lo que tú estás contando nos está llegando como si hubiéramos estado allí. ¿Por qué? Porque tu admiración es más que eso. Eso es como alguien que atrapa algo de un ser y es capaz de reproducirlo. Eso es una maravilla. Siempre el periodista tenía que haber dicho esto, pero entre ustedes había otra cosa. Conociendo a Rosa, nos has traído de alguna manera como si hubiéramos estado allí. También las palabras de este caballero nos han ampliado un conocimiento a los que no somos tan adictos, digamos, a conocer a fondo. Quiere decir, aquí hemos aprendido de alma, de experiencia y de esa memoria que Dios te dé y que reflejes para que podamos conocer. Así está más vivo Cortázar. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bueno, me parece notable que se celebra ahí, se celebran los, no solo el centenario, ¿no? los 101, además es ese año tan maravilloso, 1914, con esos tres grandes autores, ¿no? de la literatura hispanoamericana, con Cortázar, Paz y Parra, y me consta ahora que se está organizando en Granada para los 101 años de Parra, que sigue vivo en un congreso, justamente para romper con esa tiranía de los centenarios. Yo de todos modos, yo quería preguntarle a Daniel, después del centenario, con todo el bombardeo de compromisos, ¿te agota el escritor Cortázar o realmente te sigue pareciendo inagotable? ¿Cómo sientes que podrías con la misma pasión estar escribiendo 20 años más sobre Cortázar? No, creo que no. Con la misma pasión. No, y tampoco creo que el agotamiento haya tenido que ver con el centenario, ¿no? Más bien, por lo menos en mi caso, quizá fue un poco al revés. En ese caso sí la tiranía de los ceros pues pudo mover quizá también algunas memorias en otro sentido, algunos recuerdos, no desde luego de directo conocimiento del autor, pero sí recuerdos de lecturas, de alguna forma aquí se han reflejado. Y no lo sé, realmente para mí es un suceso un poco mágico también ver esto compilado y como
como he dicho, me parece que de alguna forma se cierra un círculo, pero a lo mejor es un círculo que se vuelve a abrir, no lo sé. Realmente no lo sé. Es un libro, como les decía antes a Claudio, que tengo la sensación de que se ha hecho solo, o de que nadie lo ha hecho, más que Claudio, ¿no? Finalmente, físicamente. Hasta el punto de que las firmas era también un acto extraño, que me parece que me ha costado más firmarlo que hacerlo. Pero no sé, no, yo creo que no tanto por lo que no creo que se haya agotado. Y no sé, ya sin hablar de mi propia experiencia ni del desarrollo futuro de las lecturas, creo que ese uno que viene después realmente sí que abre, ¿no? Uno es ya la serie casi, si no indefinida, infinita, ¿no? Porque sabemos que hay nuevos textos, nuevas lecturas, nuevos recuerdos que van surgiendo que no se conocían ahora o que se reescribe. Entonces yo creo que sí que se seguirá leyendo. De la pasión ya pues depende del lector. ¿Puedo decir algo? Sí. En primer lugar, Rosa, que sepas que desde la más profunda admiración te celebro que hayas rescatado esa entrevista, porque yo sabes que te admiro profundamente como periodista y me das una envidia sinceramente malsana, y quería, con la emoción que me embarga, como diríamos, preguntarte desde el periodismo, que sabes que es mi otra vida, ¿no? La vida que nos deja, en parte, desde el periodismo, desde el respeto que te tengo como periodista, ¿cómo te sentías en aquel entonces haciendo entrevistas, sabes? Porque creo que la profesión ha cambiado radicalmente, ¿no? Entonces ese pensamiento sí me gustaría que lo reflejes con aquella entrevista. Y a Daniel, por otro lado, con la profunda admiración que tengo, lo sabes, espero que sigas escribiendo sobre Cortázar para que los lectores, en mi caso, podamos seguir aprendiendo a leer de nuevo, ¿no? Entonces eso, por favor, prométemelo. Luego en fin, cuando Rosa acabe, a lo mejor todavía me atrevo a hacerte una pregunta, pero me gustaría sí que evocaras ese momento. En esos años, la reina del mambo. Acababa de morirse el muerto. Me refiero, por si alguien nos ha enterado, al generalísimo Franco. Estábamos en Constituyentes. Había nacido un periódico, El País, que no era el que es ahora, y había una plantilla muy joven, la media era de 28 años, yo estaba un poco por debajo. Quiero decir que era muy joven, tenía muchas ganas, me gustaba mucho el periodismo y me gustaba mucho la literatura, y me gustaba mucho el mundo de la cultura, y había tenido la suerte de entrar en ese órgano de la España Clara, que era vocera, y estábamos tirando en todos los hilos que nos llevaran a la libertad en este país y a la democracia. Todavía no había constitución, es decir, estábamos en constituyente, pero había una vitalidad y unas ganas, todavía no había movida, era otra cosa, había unas ganas tales de resolver los problemas de este país, que era un país pobre, antiguo, dolorido, con miedo, y sin embargo con una vitalidad, como se demostró después, con una vitalidad, una generosidad y unas ganas totales. Bueno, este es el mundo en el que hay otra cosa. Luego había un plantel de escritores maravillosos que estaban vivos, que estaban en plena producción y que estaban ahí, pues listos, para mí, todos. Era así. Estaba Cortázar, pero estaban todos los demás. Yo, de hecho, no me especialicé en Cortázar, me especialicé en Cabrera Infante, una cosa muy rara con los que se me yo, pero
la especialización realizante, quiero decir. Y luego había una cosa de pureza, en lo que se refiere al trato de la literatura, como periodista y como crítica, como informadora cultural, al trato de lo literario. Por un lado, el respeto al discurso de cada uno, y por otro lado, un cierto rigor pues hombre, no vas a preguntarle a nadie si no has leído un par de libros, no sé cómo contar, que era por lo menos, yo creo que el que hacíamos en el país era un periodismo riguroso, no objetivo, porque eso no existe, porque no existe, pero por lo menos sabíamos decir el punto de partida del que arrancábamos, aunque a veces no fuera de manera muy expresa, pero estaba ahí, estaba en la cabecera, todo el mundo sabía lo que era el país, iba debajo del brazo en el metro, ¿no? Así que eso, fue un momento, yo la reina del mambo. Yo creo que se trasluce por la declaración que está además de la entrevista y por tu introducción, también queda claro el ambiente que se vivía en el mundo y en España en particular. Sí, se trasluce, sí. pero se deja ver. Y hay una pregunta para Sí, a Daniel, te quería preguntar, Daniel, si te satisface finalmente poder, digamos, que esté ahí, digo, por lo que creo que supone, por lo menos para mí, que esté el ensayo, digamos, tan original y tan interesante sobre larga distancia. Plenamente, porque como he dejado de entender, está en el centro, no solo físicamente del libro, que ha servido un poco para aglutinar el resto de trabajos y lo sabes porque escuchaste hace un año también. Un año justo, sí, por esta fecha. Sí. Y ese trabajo se escribió antes o se preparó justo antes de la muerte de Antonio. Cuenta un poco, porque habrá gente aquí que tendrá la suerte de leer el libro, a lo mejor, quién sabe. Cuenta un poco de la historia sí, del larga trabajo, de lo que habla de larga distancia. Bueno, pues sí, claro, todo ha sido un condensado presentado aquí al final, porque debe decir mucho, seguramente, como no se ha entendido nada. No, se ha entendido, pero bueno, Larga Distancia es una colección de poemas que tiene una larga historia también. En la producción de Cortázar aparece una sección en Pameos y Meopas, el libro que ha evocado Claudio hace un momento, pero de repente, bueno, viendo uno que esos poemas cuando salen en Salvo el Crepúsculo 15 años después casi, 13 años después, se recogen con otro título y algunos van juntos, convocan a otros poemas con la misma temática, una temática amorosa, y por eso es lo que decía, un cancionero de amor, pero un cancionero, y es la hipótesis o el entretenimiento del lector, de este lector en este caso, ¿no? Un cancionero en el sentido de una historia de amor, a través de poemas, ¿no? Y una historia de amor que no hace falta en principio proyectar sobre ninguna destinataria concreta, en principio para disfrutarla, para entenderla, pero que una vez que se ha hecho esa lectura y se lee más, pues van saliendo más contactos y uno amplía y hace otra lectura. Y bueno, es un cancionero escrito por Cortázar entre el 51 y el 52, cuando viene de Buenos Aires a París y se lo dedica a... Bueno, no se lo dedica en ningún momento, solo hay alguna inscripción explícita o casi explícita en un poema que quedó inédito y que no sé dónde, ahora mismo no recuerdo ni dónde lo encontré, delegado, pero tampoco he sido alguien que haya perseguido inédito de una manera obsesiva, pero hay originales de Cortázar en diferentes archivos y en uno de esos archivos hay un poema. Hay copias mecanoscritas de la colección entera, ¿no? La distancia, fichado y demás, contextos que no se publicaron, epígrafes
y entre ellos un poema donde sí que aparece la inscripción, una paráfrasis de Aurora, ¿no? La hora en la que el sol aparece por la ventana. Evidentemente es un cancionero de amor y con esa historia, ¿no? Incluye una narración detrás y que, como he dicho, ¿no? Me entretuve un rato intentando reconstruir ese relato, ¿no? Claro, porque encontraste distintas versiones, a su vez grapadas. Sí, y eso pasa, bueno, pero eso es cuestión de tiempo solamente. No, pero eso tiene mucho mérito. Yo por eso quiero señalar esto, ¿no? Que esa reconstrucción tiene mucho mérito, porque si no nos pasaba inadvertidos al resto de la gente. La gente no tiene acceso a los textos grapaditos que tú viste en la distintas colecciones. No se tiene acceso, claro, y no sé, tal vez, no sé si se tendrá en algún momento, pero por ejemplo, lo que dice del más importante casi a efectos de conocimiento del autor o de la palabra del autor, me parece la referencia que hice al otro trabajo de restauración, que es de las traducciones de Keats, ¿no? Porque sí que se ha publicado el libro Imagen de John Keats con traducciones de los poemas de Keats, los originales y las versiones, pero esas versiones fueron revisadas, corregidas por Aurora Bernarde, con muy buena voluntad, por supuesto, y siguiendo una consigna que Cortázar había escrito en el original: si esto se publica deberá ser revisado. Pero es una consigna paradójica, porque es el que quería revisarlo, que yo entiendo que era el autor, en las notas del año 52 también, cuando se publicaron no lo podía revisar, y los que quisieron publicarlo pues se veían presos de esa doble demanda, ¿no? Entonces lo revisaron, entiendo, con buena voluntad, y destruyeron algunas cosas, ¿no? Hay algunos poemas que Cortázar tradujo en verso que en la versión publicada no están traducidos en verso, están mejor traducidos de una manera más literal, más comprensible, pero menos literal, ¿no? Entonces eso sí que me parecía que era un trabajo que sí que puede interesar a los que leemos o los que leemos a Cortázar, que se pudiera consultar ese cotejo, porque los originales están en el museo. Bueno, esos acaban de aparecer, ¿no? Porque también ahí hay otra mina también, ¿no? Esos originales hay una copia en Harvard, que era la conocida hace poco, que la compraron la biblioteca, los especialistas en Keats. Se enteraron de que había un argentino que había escrito una monografía en los años 50 y compraron el original, y está en Harvard. Y hace poco, y eso está también publicado en el blog de la Fundación Lázaro Galdeano, aparece otra copia de los papeles de Daniel Devoto, ¿no? Que eso va a ser una mina, no solo para Cortázar, ni mucho menos, pero también, sino para el hispanismo, diría en general, ¿no? Ese archivo de Daniel Devoto que está en proceso de catalogación, ¿no? Está muy cerca. Y Rosa, perdón, respecto a la búsqueda, eso que vuelve loco al investigador, la búsqueda de toda la vida. Las fotografías, di un vistazo así, me imagino buscando esas fotografías rarísimas, lo que habrá sido toda esa historia. Esto es cosa de los editores, ¿eh? Bueno, Si la foto la busco yo. quería saber porque da una riqueza impresionante. Usted sabe que yo comentaba, creo que la mayoría lo saben, y ese cuarto que está ahí, junto a una serie de vitrinas que están arriba, es lo que nosotros llamamos el Museo del Escritor. El Museo del Escritor es una colección, digamos, con fines culturales, de difusión, o sea, no una colección pensada en que esté guardada, sino por eso se organizan exposiciones en diferentes sitios, que tiene una gran cantidad de piezas, de los cuales se puede tener exhibida una pequeña parte. Dentro del archivo Cortázar, dentro del museo, hay toda una serie de fotografías de infancia temprana, y algunas no tanto, como la del acueducto de Segovia. ¿Y la de la portada? La de la portada, digamos, hay fotografías ahí, y entonces la mayoría de ellas están inéditas. De estas fotos solo 2 están publicadas, una que está Cortázar muy pequeño con un sombrerito y un bastón, que esa fue publicada
Aurora donó, tenía otra copia y la donó al Centro Gallego de la Imagen Contemporánea, que no me equivoco el nombre, que es el que tiene Galicia, el archivo fotográfico de Cortázar, y esa se publicó en un volumen que hizo el mismo centro, y si no recuerdo mal, en Cortázar de la A a la Z, creo que también. Y otra que Cortázar, jovencito, está sentado leyendo, que la copia nuestra decía de dónde era esa foto. Entonces, si bien no es inédita la foto, sí es inédito el situar la fecha exacta y el sitio. Está en el estudio Vicente Fatone, que era uno de los dos profesores que Cortázar decía que los únicos que le habían aportado algo era Arturo Marazzo y Vicente Fatone. Entonces, cuando llegado yo quería ilustrarlo de alguna manera, y como de cierta forma, si bien es una etapa, ahí está la vida de Cortázar, ¿no? Porque está toda su experiencia literaria, también está su posición política, además, nos pareció, no había fotos ad hoc, no había fotos de Rosa o de esos eventos que estaba, si hubiera habido la hubiéramos puesto, había que ilustrar con otra cosa. Siempre he sido muy poco mitómana. No tengo una foto con nadie, mira que la pedía en periódico por si acaso, porque a veces me hacían, pero si la contribución de este personaje con ese hallazgo, que me alegro de haber hecho esta pregunta para es que tú se lo debes a Rosa porque escribió él, y tú le debes a él porque por poco te faltaba encontrar la fotografía de la madre embarazada. Eso no lo tengo de la madre sin embarazar, sí. Pero embarazada de su hermana, sí. Felicitaciones. No, yo había que elegir algo y a mí me parecía como en cierta manera estaba, y además es una entrevista en el final de la vida de Cortázar, si bien faltan unos pocos años, pero las declaraciones son muy cercanas a su muerte. Me pareció que en cierta manera hacer un paneo de la vida, porque esas de niños son las más simpáticas, pero en realidad terminan hasta ya el Cortázar último en París con fotos, que salvo esas están inéditas, ¿no? Era un poco como para hacer un acompañamiento visual a la historia, ¿no? Yo creo que a Cortázar le hubiera gustado estos libros. A mí me parece que es, primero porque hay una cosa que no hemos dejado de lado, más allá de que la entrevista es literaria, el posicionamiento político que Cortázar tuvo en la última etapa de su vida, ¿no? Que más allá que yo estoy convencido que eso le trajo mucho perjuicio en el ámbito literario, incluso en posibilidad de publicar determinadas cosas, además, es lo que él creyó y por lo que luchó desinteresadamente muchos años, ¿no? Entonces, normalmente eso, como además los tiempos han cambiado, las ideas cambian, y lo que suena bien en un tiempo, en otro tiempo, mucha gente juzga con la visión de los conocimientos de lo que ha pasado en el mundo. Me parece que le hubiera gustado, porque está eso, está su pensamiento literario, y también está el estudio sobre su obra, que Cortázar, a diferencia de lo que por su literatura mucha gente cree que era una persona así, digamos, era una persona lúdica, pero digamos que desordenada o así, una especie de la maga que no se quedaba con nadie y se encontraba nada más, era precisamente la antítesis de eso. Era un hombre sumamente ordenado y hasta obsesivo, ¿no? Y dentro de las cosas, en el museo, en la colección, hay una carpeta que él tenía destinada a la correspondencia que recibía de la gente que trabajaba sobre sus libros. Dice por Cortázar, correspondencia de la gente que está trabajando sobre sus libros. Y como esto no era suficientemente específico, continúa. Y que mantienen contacto. O sea, creo que hubiera estado contento. No sé si alguien, antes de cerrar, quiere decir alguna otra cosa. No, yo agradecerte a ti el empeño y la coherencia y la belleza con la que siempre presenta en este recinto cortázariano y más cosas, el amor a Cortázar. Así que eso te lo tenemos que agradecer. Y yo también. Nunca se puede agradecer el amor porque es una cosa que se provoca involuntariamente. ¿Vos querías decir algo para cerrar? Sí, quería preguntar si en este libro están las versiones originales de Cortázar de las traducciones de Kitsch. Sí, en parte también era la motivación poder mostrarlas. Están ahí cotejadas los originales, las traducciones de Cortázar y las revisiones de Aurora Bernal. Daniel es tremendamente exhaustivo en estos tiempos. Lo que le ha obligado a Claudia. Sí, digamos, yo esto te digo sinceramente, cuando hago esos libros odio al autor, odio a los universitarios. Digo, estos universitarios, hay un apéndice que tiene 71 notas.
nada más que el apéndice. No, pero eso es Es para las cosas, pero digamos la edición monstruosa del cuento. Pero en tiempos que digamos que tanta gente escribe alegremente y dice cosas digamos muy fuertes y a veces hasta de mal gusto, sin la menor documentación, yo valoro más allá que me tenga que pelear con el ordenador y diga para qué tantas notas, porque se cambian los nombres cuando no importa y aparecen los números en romano y no en arábigo. A pesar de todo eso, creo que valora el trabajo, porque es un trabajo altamente riguroso, en donde todo lo que se dice está perfectamente asentado, de dónde se saca, de dónde está con cuadro, cuál fue la primera versión, cuál fue la cosa, con todo. Digamos, y creo que realmente es un trabajo que desde luego yo no haría, no tengo la personalidad para hacer el trabajo, y por eso valoro también, digamos, a la gente que encuentra y que puede hacer estas comparaciones, y a otros que vamos en otros tipos de lectura o demás, nos permite enriquecernos también en lo que hacemos. Pero hay que contarlo, ¿no? Porque ese tipo de trabajos después pueden ser más o menos rigurosos y aburridos y penosos de hacer, después llega un editor poco cuidadoso y lo carga, y el lector no entiende nada, ¿no? Y en cambio, pues hay que decirlo también, casualmente, y eso sí que fue casualidad, estábamos hablando por teléfono hace unos días de ajustar márgenes y justificaciones a la izquierda. Yo no sé dónde estabas tú, pero imagino por este espacio, y yo estaba en alguna parte de Bélgica, ¿no? También, con lo cual, dado el origen del muchacho. Está muy bien. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a ustedes. Vamos a compartir un vino y a brindar por los nuevos libros, siempre es un acontecimiento feliz. Y por Julio también, y por Aurora, que la recordamos aquí también nosotros. Muchas gracias. Nada más. Rosa, quédate un momentito quieta.